El SC420 es un sonómetro clase 1 según las normas IEC 61672 y ANSI, el cual cumple con la orden ITC 2845 del 2007, en la que se regula el control metrológico de los instrumentos de medición destinados a la medición de sonido audible. Dispone de una plataforma modular con diferentes modos de funcionamiento, en la que, con su configuración más simple, dispone del modo sonómetro, el cual permite medir funciones acústicas globales con diferentes ponderaciones temporales y frecuenciales y, en función de qué tipo de mediciones se tengan que realizar, permite la instalación de diferentes modos complementarios, los cuales son el modo analizador de espectro por bandas de octava, el modo analizador de espectro por bandas de tercio de octava, el modo de tiempo de reverberación por bandas de octava y de tercio de octava mediante el método del corte de fuente y el método de la respuesta impulsiva integrada, el modo de prevención de riesgos laborales, el modo analizador frecuencial de banda estrecha FFT y el modo de grabación de audio. Con su configuración más simple, permite usar herramientas tan útiles como el Back Erase, la grabación de archivos de audio en calidad de escucha, la programación de automatismos a partir de temporizadores y disparadores de nivel, y el control remoto del sonómetro mediante la app SC420 Link. Otro factor a tener en cuenta es que con su configuración más simple tiene incluida la posibilidad de poder guardar tanto los resultados finales de las funciones acústicas durante todo el tiempo de medición, como el registro de la evolución temporal, realizando promedios más pequeños con un tiempo de promedio configurable, dentro del tiempo total de medición. El sonómetro usa la siguiente nomenclatura. Para representar los resultados finales se usa la T minúscula, mientras que para representar los promedios de una evolución temporal, la T mayúscula. Por ejemplo, LAT minúscula sería la función LAQ promediada con el tiempo total de la medición desde que pulsamos la tecla de empezar la medición hasta que pulsamos la tecla de parar la medición. Para empezar a trabajar con el SC420, lo primero que hay que hacer es encenderlo pulsando la tecla roja. Dependiendo de las condiciones de luz, dispone de un botón para iluminar la pantalla. Una vez haya arrancado, se visualizará una de las pantallas del último modo de medición usado. En este caso se trata del modo sonómetro, el cual identificaremos rápidamente según el icono SLM situado en la esquina superior izquierda. En caso de que se necesite usar otro modo, deberemos dirigirnos al menú principal y seleccionarlo en la zona de selección de modos de medición. En este caso seleccionaremos el modo analizador por bandas de tercio de octava. Antes de empezar una medición, configuraremos los parámetros de esta de forma rápida y sencilla. Para ello, accederemos al menú principal y al submenú de configuración, desplazándonos hasta él con las flechas del teclado y pulsando la tecla de confirmación. Accediendo a la opción Medición, se podrán configurar algunos parámetros relacionados con cada modo de medición. Por ejemplo, en el modo sonómetro se pueden modificar las tres funciones a visualizar en la pantalla principal y el parámetro T mayúscula, referido al cálculo de la evolución temporal. En el caso del modo analizador de espectro por bandas de octava,
solo se puede configurar el parámetro T mayúscula. Yo lo voy a configurar a 1 segundo. Si únicamente queremos obtener los resultados finales, podemos omitir este paso. En el caso de que queramos obtener la evolución temporal de la medición, seleccionaremos el apartado Grabación y Grabación Analizador de espectro. En este se podrá seleccionar el número de funciones que queramos registrar en memoria al realizar la grabación de la evolución temporal, y si queremos promedios cada 125 milisegundos o cada valor de T mayúscula. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción LT de T. Finalmente, podremos configurar el automatismo que más nos convenga para controlar la medición. En nuestro caso, configuraremos un temporizador de 5 segundos para empezar la medición, de manera que nos diese tiempo a salir de una habitación y evitar interferir en la medición. Pulsamos la tecla casa y volveremos a la pantalla de medición seleccionada previamente. En estos momentos el sonómetro ya está perfectamente configurado para empezar una medición. En función de si se desea obtener únicamente los resultados finales o la evolución temporal de una medición, el procedimiento cambia ligeramente. Para el registro de los resultados finales, se debe empezar la medición pulsando la tecla Play. Si a lo largo de la medición detectamos una fuente de ruido esporádica y no deseada, podemos pausar la medición y eliminar los últimos 10 segundos pulsando la opción Back Erase. Para reemprender la medición, volvemos a pulsar la tecla Pause . Y para finalizarla, la tecla Stop. Para registrar la medición en la memoria, debemos acceder al menú principal, seleccionar la opción Guardar resultados y pulsar la tecla de verificación. Para el registro de la evolución temporal, se debe empezar la medición pulsando la tecla REC, representada con el círculo rojo. En este tipo de registros podemos grabar ficheros de audio de 15 segundos de duración y en calidad de escucha durante cualquier momento de la medición pulsando el respectivo botón. También es posible usar la función Back Erase y la herramienta de marcadores, gracias a la cual podremos identificar de forma visual y rápida fragmentos concretos de una medición con el software de análisis CESVA-Lab. Para finalizar la medición, pulsaremos la tecla Stop. Y en este caso, tanto los datos de la evolución temporal como los datos de los resultados finales ya habrán quedado registrados en la memoria.
Cada una de las mediciones registradas se almacena en una tarjeta SD extraíble de hasta 32 GB de capacidad.